Hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Como siempre, agradecidos, gozosos, llenos de gratitud en nuestro corazón por el privilegio que nos da de poder estar reunidos nuevamente el día de hoy. Saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de Meet, que están reunidos ahorita en este mismo por la aplicación Meet. Quisiéramos estar reunidos todos físicamente, pero desafortunadamente pues nos separan muchos kilómetros, pero gracias a Dios que contamos con estos medios que el Señor provee para hacer posible, ¿no?, estas reuniones, para hacer posible podernos ver, poder interactuar a pesar de la distancia. Y a nuestros hermanos que nos verán en diferido más adelante también, buenos días, el Señor les bendiga. Y vamos a comenzar con el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, nos reunimos domingo a domingo para alabar y exaltar el nombre de Dios, porque ese es uno de los propósitos que tenemos como iglesia, ¿no? Adorar a Dios. Y también en obediencia a Él, en obediencia a su palabra y para escuchar su voluntad. Voluntad que está plasmada en las Sagradas Escrituras, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza. Y quiero por favor pedirles que nos ubiquemos en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Vamos a meditar en esta mañana en un verso, en un verso escrito por el profeta Isaías, pero es un verso corto, pero que tiene muchísima profundidad, muchísimas enseñanzas que, aunque fueron escritas hace más de 1000 años aproximadamente, hoy nos son útiles, como decía anteriormente, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para la edificación de la iglesia entera. Isaías capítulo 9, verso 6. Me gustaría que por favor nos pusiéramos de pie quienes podamos para dar lectura a la palabra de Dios. Como está escrito en Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Antes de que nos sentemos, quisiera que me acompañaran para hacer una oración breve y poner este sermón en manos del Señor. Padre Santo, te agradecemos una vez más el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, entendiendo y con la convicción de que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, que quieres hablarnos, que quieres decirnos algo a través de tu palabra. Ayúdanos a disponernos, tanto nuestra mente como nuestro corazón, todo nuestro ser, para escucharte, Señor. Ayúdanos a estar atentos y por favor abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para comprender tu voluntad, y ayúdanos para que nos sea útil para nuestra vida, Señor. Hazme un instrumento útil también, Señor, para dar a conocer tu palabra, para que la pueda manifestar de una manera sencilla y clara, Señor, y que todos podamos comprenderla y salir edificados en este día, Señor. También te pido que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos. Ya nos podemos sentar, nos podemos poner cómodos, listos y dispuestos para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿no?
El título que le he puesto a este sermón, hermanos, es Nacido y Dado. Amén. Nacido y dado. Amén. Amén. Por estos días, hermanos, estamos en época de, perdón, en época de Navidad, donde el mundo entero gira en torno a diferentes actividades, reuniones y celebraciones navideñas, ¿no? Las familias se reúnen, la comunidad se reúne en torno a un mismo fin, ¿no? Cuando digo todo el mundo, o al decir todo el mundo, hermanos, estoy usando una figura literaria que lleva por nombre hipérbole y que es usada para exagerar una situación o una cualidad, ¿no? Y hago énfasis en esto porque no todos en el mundo celebran la Navidad. Es una opinión que está dividida. Algunos la celebran, otros no la celebran. Hay quienes no la celebran que juzgan o acusan, ¿no? O condenan a quienes la celebramos, y etcétera. Hay demasiadas opiniones en cuanto a la Navidad. Dicen que es paganismo, bueno, en fin, cualquier cantidad de opiniones, ¿no? Pero realmente, hermanos, si Jesús nació, o si Jesús no hubiera nacido, más bien, si Jesús no hubiese nacido, no existiría tal celebración. Pero Jesús nació. Amén. Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Que Jesús nació. Amén. Y la palabra Navidad proviene de la misma palabra natividad, que significa nacimiento. Y a la luz de la palabra de Dios, hermanos, a la luz del contexto general de toda la Escritura, Jesús nació. Amén. Amén. Jesús nació, y es lo que vamos a comprobar a continuación, como bien lo leemos en el texto base, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Esta es una profecía mesiánica, es decir, algo que se escribió mucho antes de que sucediera. Como decía al principio, este pasaje o el libro del profeta Isaías fue escrito por él mismo aproximadamente 1000 años, de 800 a 1000 años aproximadamente, por eso digo aproximadamente, que fue escrito 1000 años antes de que sucedieran todas las cosas que sucedieron. Y al principio cantábamos una alabanza donde resaltábamos la fidelidad de Dios, ¿no? Y es precisamente esta profecía que está escrita acá, donde Dios ratifica una vez más su fidelidad. Porque todo lo que está escrito acá, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento a través de los profetas, las profecías que han sido escritas mucho antes a través del profeta Isaías, Jeremías, Daniel, en fin, todos los demás, se han cumplido o tienen su cumplimiento, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Y eso habla de la fidelidad de Dios, ¿no? Por lo tanto, pues podemos confiar en la palabra de Dios, porque es las profecías cumplidas es uno de los pilares que nos dan fiabilidad de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es veraz, de que la palabra de Dios es segura, de que podemos confiar en ella, podemos confiar que realmente es palabra de Dios. Comienza el pasaje diciendo, porque un niño nos es
nacidos. Nacido. Nacido. El evangelista, médico e historiador Lucas nos habla detalladamente o con detalles minuciosos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bien lo podemos leer en Lucas capítulo 2 del verso 1 al 7. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. El César en ese entonces era Augusto, era el emperador, la máxima autoridad de Roma, y promulgó un edicto donde decía que todo el mundo fuese empadronado, es decir, que todo el mundo fuese censado. O sea, debía haber un conteo de todas las personas. Este mismo censo se realizó, o Dios lo ordenó realizar al pueblo de Israel a través del profeta Moisés, para saber cuántas personas habían, cuántos hombres habían que pudieran estar disponibles para ir a la batalla. Entonces, empadronar es censar. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, estaba embarazada. Verso 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, de su nacimiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, se nos habla detalladamente acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con detalles específicos, porque Lucas era un historiador, además de eso, médico y evangelista, juicioso en su actividad que hacía como historiador, ¿no? Para investigar todos los detalles al respecto. Asimismo, en el evangelista Mateo también nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo importante que debiéramos tener en cuenta, y quisiera hacer un paréntesis en cuanto a la celebración navideña, porque aunque muchos la celebran y aunque muchos no la celebran, lo importante, hermanos, es que el verdadero protagonista de la Navidad sea Cristo en nuestras vidas. Porque si Cristo no hubiese nacido, no habría Navidad, no habría celebración navideña. Y realmente lo que nos habla el pasaje en el verso 7, lo que nos habla Lucas, ¿no? Dice que lo acostó, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón para ellos. Ese mesón, hermanos, simboliza nuestro corazón, ¿no? O es una analogía, ¿no? Una comparación que podemos hacer de ese mesón con nuestro corazón. Y realmente es importante que Jesús halle cabida en nuestro corazón. Que la celebración navideña no sea en torno a las fiestas, a las celebraciones, a los regalos, a las compras, a las celebraciones religiosas, sino que sea en torno a Jesús, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Que realmente ese mesón del que habla Lucas, simbolizando nuestro corazón, que haya cabida, que haya espacio para nuestro Señor Jesucristo. Que no lo dejemos por fuera, que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que por estar metido en tantas tradiciones y doctrinas,
no vieron la venida de nuestro Señor Jesucristo, estando ya profetizada en muchos pasajes de la Biblia o por muchos profetas. Dios ya había anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo por muchos profetas. Pero el pueblo de Israel estaba tan sumido en las tradiciones y en las en fiestas, en tradiciones, en doctrinas, diferentes doctrinas, incluso doctrinas de hombres que Dios no había mandado, que no vieron la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero resaltar eso, hermanos, que no nos pase eso, ¿no? Con la celebración navideña, que siempre el protagonista principal de la celebración de la Navidad sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigue diciendo el pasaje base, hermanos, porque un hijo nos es nacido, hijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y antes de pasar a explicar un poquito esto, el mismo con respecto a Jesús como niño, al nacimiento de Jesús, el mismo historiador y evangelista y médico Lucas, en el capítulo 2, del 1 al 2, nos habla también del nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un nacimiento que fue como nace cualquier otro niño, rompiendo la matriz, Y dice la Escritura que todo varón que rompía la matriz era llamado santo al Señor y que tenía que pasar por un rito de purificación, y eso lo tenemos claramente estipulado y especificado en Levítico capítulo 12, que todo varón que rompiera la matriz tenía que pasar por un rito de purificación. Esto lo digo a manera de contexto tanto histórico como conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque hay quienes niegan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Cristo no nació como nació cualquier otro niño y que María sigue siendo virgen, lo cual contradice totalmente la Escritura. Bueno, seguimos con el pasaje en cuestión. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Yo creo que todos conocemos el pasaje tan mencionado, por decirlo así, de Juan capítulo 3, verso 16, ¿no? Ahí tenemos el cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos en Lucas, ¿no? En Lucas y en Mateo. Ahora, el cumplimiento de esta profecía lo tenemos también en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Lo que el profeta Isaías nos da a entender, ¿no? Dice que un hijo nos es dado. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16? Está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Para salvarnos de la condenación y para darnos vida eterna, y para darnos vida en abundancia, ¿no? Y esto estaba profetizado también de una manera en Isaías capítulo 9, donde dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz que resplandeció es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso una de las metáforas con las que conocemos a Cristo es como la luz, ¿no? La luz, la puerta, el agua, etcétera, ¿no? Por eso en este pasaje tenemos
en el pasaje de Juan capítulo 3, verso 16, se manifiesta el amor de Dios hacia la humanidad, dándonos a su Hijo para que diera su vida en la cruz del Calvario, derramara su sangre, y así todo aquel que en Él crea, que deposite fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Sigue diciendo el pasaje, además de, luego nos dice, y el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. El profeta Isaías, hermanos, ya anunciaba de antemano, como lo dije al principio, aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya anunciaba que Él tendría una autoridad superior, ¿no? Una autoridad tanto espiritual como jerárquica, ¿no? Hablando de la jerarquía de Dios, porque en la iglesia no hay jerarquía, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo tiene una autoridad suprema, jerárquica. ¿Por qué? Porque Él es supremo, ¿no? Hay un pasaje en Hebreos capítulo 8, que me gustaría leerlo, que tiene mucho que ver con esto. Hebreos capítulo 1, verso 8, donde está escrito, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo vino a establecer un reino aquí, un reino espiritual en la tierra, siendo Él el supremo rey de ese reino, hermanos. Y esto lo anunciaba ya el profeta Isaías mucho antes de que Cristo viniese a la tierra, mucho antes de que fuera engendrado, mucho antes de que naciera como hombre, ¿no? Es lo que vemos claramente en la palabra de Dios, hermanos. Luego de este pasaje, hermanos, vamos a ver de este pasaje, de que leíamos que el principado sobre su hombro, vamos a ver algunos títulos que se le dan a nuestro Señor Jesucristo, algunos títulos proféticos que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos, que nos deja ver claramente el profeta Isaías, dice, y se llamará su nombre admirable. La palabra admirable es asombroso, maravilloso, prodigioso, milagroso, digno de asombro. Y son muchos los pasajes en el Nuevo Testamento que vemos el cumplimiento de este título. En Mateo capítulo 7, por ejemplo, del verso 28 al 29, nos habla que las personas se admiraban de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a las personas. En Marcos capítulo 1, verso 22, dice que la gente se asombraba de los milagros, de las sanidades, de todo lo grandioso que nuestro Señor Jesucristo hacía y hizo durante su ministerio, y hasta el día de hoy sigue haciendo maravillas, prodigios, milagros. Cada uno de los que estamos hoy en esta mañana, hermanos, somos un testimonio de los prodigios, del milagro que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? En Lucas capítulo 9, verso 43 dice que todos estaban admirados de la grandeza de Dios, de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los títulos que vemos en este pasaje es consejero. Admirable consejero. Jesús tenía una capacidad
grandiosa para discernir todas las cosas y para actuar y para juzgar con rectitud, con sabiduría, con inteligencia. Y tenemos un ejemplo bastante claro, ¿no? En Juan capítulo 8, del verso 1 al 11, que nos habla de aquella mujer adúltera, ¿no? Que fue encontrada adulterando y que los judíos se la presentaron a Jesús para que él la juzgara, porque en la ley de Moisés decía que toda persona, toda mujer que fuera encontrada adulterando debía ser apedreada hasta morir, o que cualquier muchacho que fuera, cualquier joven que fuera contumaz, que fuera rebelde, lo llevaban a la plaza y debía morir apedreado. Y estos judíos de la época pues la llevaron a Jesús para que Jesús ordenara, pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue algo sumamente sabio, ¿no? Y misericordioso, mostrando su amor, mostrando su compasión, ¿cierto? Y los enfrentó a todos con su pecado. Y eso lo hizo cuando les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron, quedó solamente nuestro Señor Jesucristo con ella. Y Jesús le dijo: vete y no peques más. Eso es actuar con sabiduría, con rectitud, con justo juicio. Porque Él tenía la capacidad para juzgar con rectitud, con sabiduría, ¿no? Otro de los títulos que le da el profeta Isaías es Dios fuerte. Este título, hermanos, apunta o señala la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo, señala su fortaleza, su fuerza, su autoridad suprema y divina. Y cuando hablo de omnipotencia, ese es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Cuando digo que autoridad suprema y divina, es una autoridad que está por encima de todo. Y divina, pues, porque Jesús es Dios. Que vino y se encarnó como hombre y que estuvo en un cuerpo de carne, que habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan, que vimos su gloria. Pero Él es Dios. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Él ya, antes de que todo fuera creado, Él ya existía, porque Él es eterno, así como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, son cualidades bastante interesantes que nos muestra el profeta Isaías, ¿no? Otra de las cualidades que vemos claramente ahí es, estábamos en consejero, seguimos con Dios fuerte. Admirable consejero, Dios fuerte. Aquí nos ratifica una vez más su grandeza, ¿no? Su poder, su autoridad, su omnipotencia, ¿no? En Mateo capítulo 28, verso 18, hay un pasaje que tiene que ver con esto. Mateo 18, verso 28. Mateo capítulo 28, verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto nos habla de poderío, ¿no? De grandeza, de superioridad. Jesús tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra, ¿no?
La misma autoridad que tiene en la tierra la tiene en el cielo, y es una autoridad divina, es una autoridad suprema, ¿no? Otro de los títulos que encontramos acá en este pasaje de hoy, hermanos, es Padre Eterno. Y esta es una referencia que nos indica la relación de nuestro Señor Jesucristo con la humanidad, con su pueblo en general, ¿no? Así como un padre con sus hijos, ¿no? Así como un padre con sus hijos actúa siendo amoroso, siendo protector, siendo cuidadoso, etcétera, ¿no? Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hace con su pueblo, con su iglesia, con toda la humanidad, porque Jesús es sumamente bondadoso, misericordioso, ¿no? Compasivo, se compadece. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36 dice que Jesús se compadecía de las personas, y muchos otros pasajes nos hablan de eso, del amor, de la compasión de nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad en general, ¿no? Y uno de los últimos títulos que le da el profeta Isaías a nuestro Señor Jesucristo es Príncipe de Paz. Con este título el profeta Isaías nos señala la autoridad que habría y que hay en nuestro Señor Jesucristo para traernos la verdadera paz, ¿no? Esa verdadera paz que necesita el mundo, porque estamos en un mundo que sumido por la violencia, sumido por la guerra, la injusticia, sumido en el pecado, y Jesús nos trae esa verdadera paz que el mundo necesita, esa verdadera paz que todos, absolutamente todos, necesitamos, ¿no? Y no es esa paz, no es esa falsa paz que hacen las naciones, ni es esa falsa paz que sucede a veces en las parejas que se reconcilian por tratar de llevar, como dicen, la fiesta en paz, por los hijos, por los bienes que tienen, pero dentro de su corazón no hay una verdadera reconciliación, ¿no? Y esa verdadera paz de la que habla el profeta Isaías y la que nos habla la palabra de Dios en muchos pasajes es esa reconciliación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es una barrera que nos separa, que nos aleja de Dios. Como está escrito en Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo quien Dios envió a reconciliarnos con el Padre. Esa es la verdadera paz de la que habla la palabra de Dios. Y me gustaría leer un pasaje de Efesios capítulo 2, del verso 14 al 20, donde está escrito, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, de salvación, es decir, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Este es un pasaje
que nos habla de esa verdadera paz, de esa verdadera reconciliación a la cual vino nuestro Señor Jesucristo a traernos. Esa reconciliación con Dios que se perdió desde el Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y fueron expulsados del Edén. Tenían una comunión perfecta con Dios, pero por el pecado la perdieron. Y cada uno de nosotros también la habíamos perdido por el pecado, pero una vez depositamos fe en Cristo, Él nos perdona, y cuando hay un verdadero arrepentimiento, Cristo nos perdona y nos reconcilia con nuestro Padre, y empezamos a tener esa comunión, ¿no? Esa unión, esa armonía, ¿no? Amén. Concluyendo, hermanos, el pasaje de hoy nos habla de temas bastante importantes para la iglesia, ¿no? Nos habla de la fidelidad de Dios, de cómo Él todo lo que promete lo cumple, ¿no? Y Él había prometido un Salvador que vendría a resplandecer las tinieblas, ¿cierto? Que vendría a darnos luz, que vendría a perdonar nuestro pecado, a salvarnos, que sería un consejero, que sería admirable, que sería asombroso, ¿no? Que sería príncipe de paz, Dios eterno. Y realmente en este pasaje vemos la fidelidad de Dios manifestada, hermanos, porque su cumplimiento, o el cumplimiento de esta profecía mesiánica, la tenemos en nuestro Señor Jesucristo a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de todo su ministerio, ¿no? Todo lo que hizo, que vino a darnos a conocer al Padre, que vino a hacer milagros, sanidades, a perdonarnos, a enseñarnos el verdadero amor, la compasión, etcétera, ¿no? La humildad, porque Jesucristo es nuestro mayor referente, de quien debiéramos todos aprender, ¿no? Debiéramos todos tenerlo como ese punto de referencia, porque Él es nuestro maestro, hermanos. Y repito, como decía anteriormente, hermanos, que en nuestro corazón haya cabida para nuestro Señor Jesucristo. No lo dejemos por fuera. Que las celebraciones, las reuniones no sean lo más importante, sino que sea una excusa para que nuestro Señor Jesucristo entre a nuestro corazón y que realmente podamos decir: Jesús nació en mi corazón, simbólicamente, ¿no? Hablando simbólicamente, que Jesús nazca y resplandezca en nuestros corazones, hermanos. Démosle gracias a Dios por su fidelidad, por su palabra que hoy nos deja, que podemos meditarla, que podemos conocerla y que podemos comprobar, y en la cual podemos confiar también, ¿no? Porque nuestra fe